Gracias, asambleísta. Ángel Vilema. Asambleísta Ángel Vilema. Gracias, presidente. Bueno, el objetivo y el ámbito de reformar específicamente y puntualmente el artículo 46, que se encuentra en el capítulo segundo de las acciones administrativas contenciosas administrativas del título cuarto de la protección de los derechos ambientales. Básicamente, ¿qué es lo que busca incorporar? Busca incorporar un literal a fin de otorgar la facultad a la autoridad ambiental para que pueda proceder a la retención y destrucción de las maquinarias e implementos utilizados para cometer la infracción establecida en la ley. Nosotros recibimos el proyecto en la Comisión de Biodiversidad el 25 de febrero. Nos tomamos cerca de mes y medio para analizar este artículo. Parece que fuera un artículo sencillo. No es así, es un artículo que debemos analizar su constitucionalidad y también su finalidad. Y por ello, la comisión, en el informe de mayoría con 8 asambleístas, cambiamos casi en el 90% el proyecto enviado a la comisión, el proyecto original, porque sí, el proyecto original en su fundamentación decía una cosa, pero en la realidad o ya en la norma que nos enviaron decía otra cosa. Por lo tanto, vemos la diferencia entre el proyecto enviado al Ejecutivo con el proyecto que se aprobó para primer debate en la comisión. El proyecto decía inicial, retención y destrucción de las maquinarias. Y ahí encontramos 3 observaciones en este proyecto inicial. La primera es la destrucción de bienes. La comisión consideró que el proyecto planteado por el Ejecutivo en su justificación decía que se trataba de medidas extremas o de extrema gravedad cuando se trate de inaccesibilidad y la distancia. Únicamente ahí, en esa posibilidad, se destruían los bienes. Pero ya en la norma no reflejaba eso, sino dejaba a libre albedrío a la autoridad ambiental para que decida en cualquier caso la destrucción de bienes. Por lo tanto, consideramos que se debe recoger el texto de la comisión y se debe dejar claro o limitar al máximo la posibilidad de destrucción de los bienes, estableciendo como una medida de excepción, es decir, cuándo, dónde y cómo se debería hacer esta destrucción de bienes. Obviamente siempre que se cumplan determinados preceptos. El segundo problema que encontramos es el carácter de la medida. ¿Qué tipo de medida se va a implementar? No está clara el tipo de medida en el proyecto inicial. Por eso nosotros dejamos establecidos en estos 2 artículos y en este numeral específicamente qué tipo de medida, y la medida debe ser netamente una medida administrativa. Como no le establecía la norma, se podía presumir que se trata de una medida cautelar, pero igualmente quedaba a libre albedrío de la autoridad ambiental. Por lo tanto, nosotros decidimos en la comisión establecer específicamente qué tipo de medida es, porque caso contrario, lo que sí estábamos haciendo es irnos a una medida confiscatoria, que obviamente eso va en contra de la Constitución y sobre todo al derecho de la propiedad establecido en el 323. Y establecimos también medidas efectivas. Nosotros consideramos que se permitan atribuciones de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, pero netamente administrativas. Y el destino de los bienes, la comisión consideró de trascendental importancia que se defina dónde van los bienes que se decomisan. Es decir, estos bienes deben ir directamente a los gobiernos seccionales autónomos. Ahí nosotros tenemos, y comparto con algunas observaciones, en el numeral 2, en el 3, se procederá a la destrucción de bienes inmuebles, si es verdad, porque
a la destrucción, porque el decomiso ya se trata de bienes muebles. Ahí quedó una puerta abierta que sí, en este momento hago la respectiva observación, porque caso contrario, si seguimos nosotros analizando el numeral 3.1, podemos decir que cuando el bien se encontrara al interior del Sistema Nacional de Energía, se procederá a la destrucción. Imagínense que se trate de un barco que ingresa a Galápagos, la destrucción más bien ocasionaría un problema ambiental a las islas. Si, por ejemplo, se encuentra una maquinaria en el Parque Nacional Cotopaxi y se procede a la destrucción, más bien esto significará que se está causando un daño ambiental. Pero sí se puede proceder a la destrucción de bienes muebles. Ahí está mucho más claro la norma jurídica. Y por último, la observación que nosotros hemos presentado, en caso de existir decomiso, se establecerá o se procederá a la respectiva donación a organismos e instituciones del Estado con preferencia a gobiernos autónomos descentralizados, y la observación que nosotros presentamos, porque Galápagos no tiene consejo provincial, por ende también que se ha integrado el Consejo de Gobierno de Galápagos. En una norma jurídica no se puede establecer una reglamentación. Por lo tanto, en el tema de las especies que deben regresar a su hábitat natural, obviamente, jurídicamente, es necesario una reglamentación, pero la reglamentación no puede ir en esta norma jurídica, eso debe estar muy claro. Eso es, señor presidente. Yo creo que este artículo es un artículo de muchísimo análisis, muchísimo debate, pero también es importante dar o concatenar con la Constitución respecto a que debemos precautelar lo más importante que tiene el pueblo ecuatoriano, que es la naturaleza y sus bienes públicos, señor presidente. Gracias.